Hola amigos y amigas, les saluda Miguel Torres para presentarles el programa El Norte no olvida. Es un programa de difusión cultural dedicado principalmente a realizar entrevistas a escritores, historiadores, pensadores, filósofos y demás hombres de letras del norte del Perú. Esperamos sea de su agrado. En esta oportunidad nos encontramos en la playa de Huanchaco, frente a las aguas del Océano Pacífico, y vamos a seguir conversando sobre su novela, sobre sus ímpetus de ser un escritor en Trujillo, en el Perú, en el siglo XXI, teniendo él una formación jurídica. José Villanueva, para los que recién lo van a conocer o para los que quizás no conozcan tanto de él, es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, tiene una maestría en gestión pública y su experiencia profesional la ha realizado en instituciones del Estado especializadas en temas del derecho que se suelen considerar de bastante conocimiento técnico, a diferencia de quizás otras ramas del derecho como el derecho penal o los derechos humanos, en los que se suelen tratar temas de las personas en las que se abarca la libertad, la vida, en las especializaciones que has llevado tú y en el trabajo que has realizado. Digamos, es como que te has metido en una atmósfera distinta. Y sin embargo, ya siendo un profesional, has salido de esa atmósfera para dedicarte a imaginar y a crear primero unos mundos de fantasía, de ciencia ficción, unos mundos sustentados obviamente en leyendas, en aquello que suele ser parte de la imaginación de las culturas, para tú crear un mundo propio, porque esos son las óperas espaciales, que son tus primeras novelas, son mundos propios en los que tú estableces las reglas prácticamente de todo, ¿no? En el que tú eres como el pequeño dios que crea ese mundo según tus intereses, ¿no? Y luego de eso has salido de ese mundo y te has hundido en un mundo también sumamente interesante, que es el de la historia, y que es el de las leyendas, y que es el de esta historia del Perú que no se ha escrito mucho a nivel de literatura, en la que tenemos grandes historiadores, tanto del Perú como del extranjero, que han investigado y han hecho publicaciones muy interesantes, pero en la que los escritores han sentido quizás un poco no sé si desdén, o quizás no les ha llamado la atención lo suficiente, a pesar de la multiplicidad de grandes historias que se pueden sacar de esa época, ¿no? ¿Cómo compatibilizas esa vida profesional, esa formación jurídica tan especializada, tan rigurosa, tan técnica, de reglamentos, de directivas, con esa labor profesional que haces? Porque ya esta es tu tercera publicación, entiendo, en corto tiempo. Eso quiere decir que vienes dedicándote de lleno a la creación literaria, y por lo tanto, ¿cómo sales de un mundo como el del derecho especializado en temas de regulación para luego hundirte en un mundo como el de la ciencia ficción, y ahora el de la historia, de las leyendas y de los mitos de la historia peruana? Bueno, Miguel, en primer lugar, como tú mismo lo has dicho, yo soy un profesional del derecho, ¿no? De las leyes, y bueno, especializado más que todo en la administración pública, ¿no? Tengo ya bastantes años trabajando para instituciones públicas, que como tú sabes, porque también trabajas en instituciones públicas, es una labor muy, con mucha responsabilidad, que demanda mucho tiempo, ¿no? Entonces, así como todo el mundo tiene pues sus hobbies, sus gustos por escuchar música, por pintar un cuadro, por salir a bailar, por montar bicicleta, bueno, mi pasatiempo es escribir. Entonces, de hecho que de lunes a viernes, tal vez uno está ocupado con los temas de trabajo por los sábados, los fines de semana, yo siempre he dedicado un tiempo de mi vida para poder escribir, ¿no? Es por eso que yo comencé a escribir más o menos en el año 2017, o sea, de lleno en el año 2017. Hasta ahora, mira, ya he sacado 3 novelas, prácticamente son 4 años. Y respecto al tema de que por qué viré de la ópera espacial
o ciencia ficción a la novela histórica, realmente lo considero que ya he regresado a mis orígenes, porque a mí desde muy pequeño me gustó la historia universal, historia del Perú, ¿no? Soy una persona que ha leído muchos libros de historia, ¿no? Libros académicos, libros de esta materia. Entonces, un buen día, pues, como soy una persona que, como tú dices, me gustan las leyendas, me gusta investigar, me gusta ver documentales, me topé con un documental en internet sobre el viaje que realizó Tupac Yupanqui a Oceanía. Y a raíz de eso, quedé sorprendido y prendado por esa hazaña que logró onceavo Inca, ¿no? Tupac Yupanqui. Entonces ahí yo decidí comprar la obra, pues, de José Antonio del Busto, que es el historiador que más ha estudiado, ha investigado sobre el viaje que hace Tupac Yupanqui a Oceanía, y en base a esa documentación me fui nutriendo más y nació la idea de poder plasmar eso en una novela histórica, que es Tupac el Soberano del Pacífico, ¿no? Que es una novela que no solamente abarca el tema de su viaje a Oceanía, sino sus múltiples conquistas, como a Reino Chimú, ¿no? Acá en Chanchan lo tenemos acá cerquísima estamos ahora en el balneario de Huanchaco y está muy cerca de Chanchan, el Reino Chimú, que fue conquistado por Tupac Yupanqui, a los mapuches en Chile, a los cañari, huancavilcas, quitos en Ecuador y muchas otras culturas más, ¿no? Entonces, la verdad que, si bien es cierto, primero empecé escribiendo ciencia ficción, bueno, ahora estoy muy de lleno y sumergido en el tema de las novelas históricas, que me parece una forma de revalorar nuestra cultura milenaria, trasladando todo ese conocimiento. Yo sé que el 100% de las novelas no son reales, ni historias documentadas, sino podría decirse que una novela histórica tendría pues un 70-80% de hechos históricos documentados y un 20% de fantasías, ficción o ucronía. La idea es trasladar todos esos conocimientos a la gente, ¿no? A los peruanos, para que se sientan realmente que hemos nacido en una tierra muy privilegiada, lleno de cultura, lleno de riquezas, historias que, la verdad que, como tú en conversaciones previas, ¿no?, que hemos tenido, tú me indicas de que hay pocos escritores en el Perú que han tratado el tema de nuestra historia milenaria, ¿no? De los incas, de los chimúes, de los collas, de los huaris, de los mochicas. No hay novelas de esa época, ¿no? Novelas, ni mucho menos hay muchas novelas tampoco de la época colonial, ¿no? Tenemos más que todo novelas contemporáneas, ¿no? De historia contemporánea en el Perú, ¿no? Entonces, es una forma, como te digo, de transmitir, ¿no?, ese conocimiento a nuestros compatriotas. Eso es todo. Y ese fue digamos, ver ese documental, leer el libro de Del Busto fue el inicio, fue el primer gatillo, digamos, que despertó en ti el querer escribir esta novela. Pero cuéntanos cómo fue el proceso de documentarte. ¿Cómo fue el proceso de querer saber no solo lo que dice, digamos, la historia oficial, porque sabemos de que en la época inca estamos enterados de ellos por lo que dicen los cronistas, más que por escritos o textos que no se han encontrado de la misma época. Entonces, ¿cómo fue el proceso de búsqueda de la información? En el libro hay una biografía mínima respecto al tema, pero entiendo que no solamente has recurrido a esa biografía oficial, sino que a su vez a leyendas, a mitos que muchas veces no son corroborados, pero que son también interesantes para lo que ya es una novela, ¿no? Porque este no es un libro histórico, sino es una novela. Claro. Tratas de mantener una trama y que el lector esté pendiente de los personajes, de lo que les va a ocurrir. Claro, a ver, respecto a ese punto, tú tienes mucho acierto en lo que comentas, dado que una novela no es una construcción de la noche a la mañana. No es como que yo digo, ya, yo descubrí este tema interesante y voy a escribir una novela. No, realmente detrás hay años de experiencia y de conocimientos que has adquirido que te van a servir para escribir una novela. Aunque en parte puede ser que tú a primera mano, tú podrías pensar de que no guardan relación distintas experiencias o conocimientos que tú has tenido previamente, pero eso te sirve para llenar y nutrir una novela que estás a punto de
de iniciarla, ¿no? Y después de ello también vienen las investigaciones posteriores, ¿no? Yo después de que leí a Antonio Augusto comencé a documentarme de otros autores, ¿no? Como Rostorowski, ¿no? María Rostorowski. Comencé a leer nuevamente, porque ya lo había leído a Alica Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala. Bueno, fue un libro prestado, es un libro muy hermoso, ¿no? Yo soy sincero, no lo leí todo, leí partes que me interesaban nada más, ¿no? Para poder armar la novela, ¿no? Ahora, también he leído El Cóndor herido de muerte, que es un libro un poco no muy conocido ¿De qué autor? Clauer se llama, es un libro no muy conocido de este autor, que la verdad que lo adquirí pero en formato electrónico. También hay un libro que acá lo tengo documentado, que es el libro de Miroslav Stiglitz, El Imperio de los Incas, que es creo que es checo, austriaco, que es escrito sobre los incas y que es una editorial argentina, ¿no? Es un libro que lo encontré y lo compré en las librerías Libero Librerías en Lima. La verdad que me pareció muy interesante, ¿no? Bueno, también tenemos al noruego Toro, que hizo su viaje con la Contítica, y un libro, también tuve que leer ese libro. Pero como te digo, el libro que base fue el José Antonio del Busto, ¿no? Y bueno, ya cuando había reunido toda esa información, había hecho mis apuntes, me imaginé más o menos la trama que quería. Yo soy de las personas que, antes de escribir un libro, ya pensé cómo inicia y cómo acaba. Yo lo pienso primero, ¿no? Primero pienso cómo inicia y cómo acaba. Entonces ya cuando ya pensé y hice la trama de cómo inicia y cómo acaba, y recién comienzo a escribir. Antes no, o sea, yo sé que hay escritores que... Necesitas sentir esa seguridad de cómo vas a terminar el libro. Sí, exacto. Hay escritores que primero escriben y lo que venga... Y les va apareciendo las ideas. Y a veces salen obras grandiosas también, ¿eh? Eso no quiere decir que no, es una... Tú recurres, digamos, al método de Vargas Llosa de planificar. Claro, la escritura. Planifico. O sea, el personaje empieza acá, va a seguir por este camino y va a terminar acá. Sí, hago un esquema, hago un cuadro de tales personajes, ¿no? Y siempre cuando escribo voy regresando y veo que los personajes no se repitan ni sean... Porque a veces por la cantidad de páginas que hay en una novela, tú puedes confundirte de personajes. Claro. Tienes que volver y ver, y tienes que tener siempre un esquema a la mano, ¿no? Yo siempre hago así. Debe ser por mi propia profesión de abogado que tengo, de que hago metódico, que hago ese tipo de esquemas para poder escribir. Proyectar en todo momento lo que va a pasar. Sí, y esto es, los capítulos también ya los nombré antes que los escriba también, ¿no? Ya los tengo pensados y todo, y con eso comienzo a darle ya la creación, o sea, creo la novela. Y la verdad que a mí en temas de novelas me gusta mucho hacer metáforas. O sea, yo soy de las personas que narro, pero de cuando en cuando, cada 2, 3 o 5 párrafos, ahí incluye una metáfora, ¿no? Un vuelo poético. Sí, una prosa poética, ¿no? Más que todo así. No, pues, no es una prosa pues poética así, claro, recontra... todo el tiempo, pero sí cuidas, digamos, que dentro de tu prosa haya cierta elegancia poética, claro, que haga que el lector precisamente imagine, más allá de lo que sería, digamos, una narración sencilla, ¿no? Claro. Y sin embargo, el libro se lee con rapidez porque la trama te atrapa. Claro. A pesar, es algo curioso porque sabemos lo que pasó. Sí. Sabemos de que los incas fueron Pachacute, luego su hijo Tupac Yupanqui, de quien trata su novela, luego Huayna Cápac, y que luego de Huayna Cápac entre Huáscar y Atahualpa hubo una guerra civil y vinieron los españoles. Conocemos la historia, digamos, porque nos han educado con ella. Y sin embargo, aquello que conocemos y que de por sí, incluso aquellos que ya sabíamos de esta historia de Tupac Yupanqui, que viaja a las islas de Oceanía, queremos leer qué pasa. Claro. Has conseguido que la novela genere que el lector quiera saber qué ocurre. Exacto. A pesar de que ya sabe, digamos, es como que borres ese conocimiento anterior que tienes al momento de estar en la novela, porque no solo es Tupac Yupanqui, has insertado personajes secundarios muy interesantes. Que existieron y otros que no existen, ¿no? Exactamente, para darle riqueza a la novela. ¿Cómo fue eso de ahí? ¿Cómo fue que pensaste en esta parte? No me basta con lo que sé de historia nada más, sino que tengo que agregarle algo más
para que el lector y para que tú mismo sientas que hay algo que contar ahí, que hay algo más que decir. Mira, te voy a dar un dato. Yo también, una de las motivaciones por qué también comencé a escribir ciencia ficción es porque leía mucha ciencia ficción, ¿eh? A autores muy clásicos, veía películas de ciencia ficción que no me llenaban. O sea, decía, pero ¿por qué la película no terminó así? Hubiera sido mucho mejor. Entonces, esas cosas hicieron que yo escriba. Lo mismo me pasó con José Antonio El Busto cuando lo leí. ¿Por qué esto no terminó así o no llegó así? ¿O por qué? ¿O qué pasó acá? Porque como José Antonio El Busto no tenía todos los datos históricos completos, porque era una crónica, no iba a saber todo, ¿no? ¿Qué pasó en este lapso de tiempo? ¿Tuvieron un hijo? No sé, tal vez se fue a otra isla. Entonces, ahí es cuando nace la creación de un escritor, ¿no? En una novela histórica, porque una novela histórica tiene bases históricas, pero también tiene que haber creación por parte del escritor, ¿no? Ahí entra también la ficción o la ucronía, ¿no? Cambiar también un poco los hechos, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Acá en el libro, en la historia real, en la crónica, la esposa principal de Tupac Yupanqui era su hermana, Mama Ocllo, que tenía el mismo nombre que la Mama Ocllo de Manco Cápac, la de la leyenda, ¿no? De los orígenes del Claro, imperio. no hago mención en el libro de eso, quise hacerlo, pero ya me parecía muy redundante, ¿no? Decir que Mama Ocllo no es la Mama Ocllo de la leyenda, ¿no? Bueno, yo en mi novela la pongo como una prima hermana, no como hermana. Más que todo por un tema tal vez de mi religión, cristianismo. Bueno, yo o sea, soy cristiano, pero no, católico, pero no practicante. Soy católico, pero no practicante. Le quisiste dar como un toque personal a la novela, o sea, no quiero que sean hermanos, esta vez lo vamos a hacer que sean primos. Tal vez porque hay personas que les puede chocar eso, ¿no? Pero sirve el dato para generar una distancia, porque en la novela se va a ver entre el personaje principal Tupac Yupanqui y su esposo oficial cierta distancia. Claro. O sea, y que tiene que ver, ya entrando acá con los mitos que nos han contado de los incas en lo que es la etapa de formación y que todavía lamentablemente en las escuelas se siguen repitiendo, ¿no? Solemos ver a los incas como una especie de Edén, ¿no? Tenemos esa imagen idílica del imperio en el que todas las cosas iban bien hasta que vinieron los españoles y lo destruyeron, ¿no? Las novelas históricas, en este caso tu novela que ya es parte, digamos, de un relanzamiento que de a poco se debería dar en nuestro país respecto a narrar esa parte tan importante, esa parte y tan necesaria de contar respecto a lo que fueron los incas, porque sobre los incas existen muchos mitos, existe unas visiones que no condicen con la realidad, es una visión idílica que tenemos de los incas y no condice con la realidad, lo cual hace que no conozcamos lo peor de lo que fue esa época y tampoco lo mejor, que no conozcamos todo lo bueno y malo que tuvo esa época para sacar conclusiones de ese tiempo, para conocerlo más, para aprender a su vez de ello, que obviamente pueda servir para la época actual. ¿Cómo enfrentaste tú ese hecho de presentar a los personajes de aquella época como seres con debilidades y a su vez con grandes fortalezas? Bueno, como en toda una novela hay antagonistas, hay los personajes principales y también tienes a los antagonistas, ¿no? Siempre hay una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Bueno, en la novela trato de no encasillar a ningún personaje como bueno o malo, sino más que todo buscar sus virtudes y sus flaquezas, ¿no? Te pongo un ejemplo de Pachacútec, ¿no? Pachacútec ha sido un emperador muy idealizado, ¿no? Pero ha habido crónicas y escritos, y también bueno, el poema Yavantay, que también está incluido como parte de la novela, que mostraban a Pachacútec como un personaje un poco sanguinario, ¿no? O sea, una persona fría, ¿no? Que mandaba a matar a sus enemigos, ¿no? Hasta a su propia familia. Propio de un emperador. Propio ¿no? de un emperador, ¿no? Como, en todos los tiempos y en todas las culturas. Exacto, ¿no? como toda cultura, ¿no? Como todos los turindicas, ¿no? Y Pachacútec, pues, no voy a hacer mucho spoiler, pero al inicio de la novela, pues,
viene a ser el primer antagonista, ¿no?, de la novela, ¿no? Hay otros que son primero antagonistas y logran volverse como que el personaje bueno, ¿no?, de la novela, ¿no? Yo creo que en esta construcción de la novela sí creo que guarda mucha importancia el hecho de que a Tupac Yupanqui, si bien es cierto, yo en mi novela trato de no mostrarlo como tan sanguinario, pero tampoco tan bueno, ¿no? Me parece que sí... Los chimus no opinarían lo mismo. No, los chimus no pueden lo mismo, ¿no? Si fuese, sí. No, pero mira, que los chimus no los masacró como otras culturas, ¿no? O sea, Tupac Yupanqui lo que hace con los chimus es buscar el método más eficiente para evitar derramamiento de sangre, ¿no? Entonces le corte el suministro de agua, ¿no? Ahora, en la novela yo introduzco un símbolo para justificar por qué Tupac Yupanqui se volvió un poco más benevolente, ¿no? Con los chimus y después con los mapuches en Chile. Ese es un elemento añadido tuyo, ¿no? Ese es un elemento cristiano, Sí. oculto, Sí, claro. que es el dios Huiracocha, ¿no? Que muchos lo representan a dios Huiracocha como el dios Como es el barbudo, creador de el todo. creador, ¿no? Es el creador de Exacto, todo. ¿no? Que Tupac Yupanqui pues tiene un encuentro, ¿no?, con esta leyenda de Huiracocha visitando una de sus islas, ¿no?, en Oceanía, ¿no? Una cultura pues le cuenta, ¿no?, de este dios, y él la asocia con Huiracocha, o muchos lo pueden asociar con Jesús, con Jesucristo, con Yahvé, ¿no?, con el dios cristiano, con el dios católico, ¿no? Entonces esa figura hace de que Tupac Yupanqui sea más benevolente, y cuando llega a Chimú pues no plantea de frente masacrar al reino, sino buscar una forma cómo ganarles sin necesidad de presentar batalla de frente, ¿no? Hay reminiscencias bíblicas. Si uno lee el Antiguo Testamento, luego de que los judíos salen de Egipto y vagan buscando la tierra prometida y se enfrentan a distintos pueblos y hacen distintas conquistas sustentadas en el apoyo de un dios. Y los incas sentían eso, sentían Claro. que ellos eran primero que eran hijos de dioses, Claro. y a su vez sentían que tenían que llevar ese mensaje con ellos, ¿no? Y bien, no vamos a contar toda la trama de la novela, porque es necesario que la gente lo lea y le va a encantar. Al leerlo se va a meter relleno a la historia, pero sí me gustaría saber respecto de cuando has construido la novela, ¿qué otras obras literarias, digamos, has tenido en mente? Ya no respecto quizás a la misma época, sino quizás me gustaría que el Tupac, mi libro Tupac, El Soberano del Pacífico, sea como, no sé, como es respecto de las guerras napoleónicas en Rusia, la guerra y la paz, o como esta novela de Vargas Llosa en la que cuenta la dictadura de Trujillo en República Dominicana. ¿Qué otras novelas históricas han influido en tu forma de enfocar la construcción literaria, ¿no? Mira, Tupac Yupanqui, como tú lo mismo lo dices, es la figura principal en esta novela, y de una forma lleva una construcción idílica de él, ¿no? Entonces, en base a eso, no hay muchos antecedentes de novelas históricas en el Perú, ¿no? Como ya previamente habíamos conversado en algún momento, no hay muchas novelas históricas en el Perú que traten de un personaje tan importante como Tupac Yupanqui, ¿no? Es por ello que yo tal vez me basé mucho en novelas históricas, más que todo. Te pongo un ejemplo, ¿no?, el Rey Arturo, ¿no? Una novela histórica pues, hace muchísimos años, pues, y el Rey Arturo pues es la leyenda artúrica de Gran Bretaña. Entonces, yo creo que hay mucha influencia de esa novela y de esa historia acá en Tupac Yupanqui, ¿no? Y en un momento yo, en una entrevista anterior, que no ha sido muy difundida, pues yo lo dije, ¿no? Si Gran Bretaña tiene su Rey Arturo, nosotros acá en Perú tenemos a nuestro Tupac Yupanqui, ¿no? Pues sí, es como que es un símil para mí, ¿no? Otra también sería el mismo, no sé, pues el mismo Odiseo, el mismo Aquiles, ¿no? De la Odisea y Iliada, ¿no? No sé, y hay muchos pasajes en la novela y aquí entramos que hacen guiños a eso. Y aquí entramos a algo que ya es un tema de la literatura
actual en el Perú. La literatura peruana, la narrativa peruana, también se podría llevar al plano de la poesía, no suele abordar la épica, no suele abordar las grandes hazañas, las epopeyas, aquellos grandes actos que han realizado los hombres o aquellos grandes actos de leyenda que quizás no tengan un sustento en la realidad, pero que sí han sido pensados, imaginados, inventados por los hombres en nuestro país. Tenemos en la actualidad, digamos, a la literatura del yo, digamos, de la autoficción, que es lo que más abunda, contar lo que te pasa a ti y lo que te pasa a ti con tu familia o quizás los problemas que tengas con tus padres y redundar en eso, ¿no? Es como que los escritores y además las grandes editoriales suelen comprar historias de ese tipo. Por el otro lado tenemos con editoriales independientes principalmente a lo que es la literatura de género. Tenemos la ciencia ficción en la que tú has incurrido, tenemos policiales, aquí en Trujillo Charlie Becerra, por ejemplo, me parece que es uno de los autores más destacados en ese campo, y literatura de terror también muy interesante, literatura de género, ¿no? Como se suele denominar. Pero no tenemos grandes novelas que intenten contarnos una historia épica, algo que nos permita a los peruanos, digamos, tener un cierto sustento literario a partir del cual identificarnos en común, ¿no? Como sociedad. Piensas que Tupac viene a llenar en parte ese gran vacío, ¿no? Hacer un pequeño aporte para ese gran vacío que existe en la narrativa peruana. La idea es de que, bueno, mira, yo en los primeros libros que he estado vendiendo y he estado haciendo las dedicatorias, yo siempre he puesto dos frases que para mí son muy importantes y que reflejan la finalidad de esta novela, ¿no? Que es revalorar nuestra cultura milenaria y enaltecer la figura del gran Tupac Yupanqui. O sea, ¿eso qué significa? Es darle una especie de identidad al Perú, ¿no? Algo de lo que se siente orgulloso. El Perú es un país grandioso, pero lamentablemente por muchos gobernantes que hemos tenido actualmente, pues, y muchas historias también de fracaso en guerras, pues parece que el orgullo peruano, si bien está muy arraigado en el tema de la gastronomía, en la arquitectura, pero falta esas figuras que nos hagan pues, sentirnos aún más orgullosos del Perú, ¿no? Como nación y también como pueblo civilizador, ¿no? Entonces ahí es donde nace donde nace la finalidad, ¿no? De esta novela, ¿no? Que es darle una especie de figura al Perú que digan, oye, mira, soy peruano y me siento orgulloso porque acá nació este personaje, Alejandro Magno de América, ¿no? O por qué no decir, Alejandro Magno es el Tupac Yupanqui de Europa, ¿no? O de Asia. Y quizás ahí te enfocarías con una visión ideológica por la cual esos grandes hombres son en la actualidad cuestionados, ¿no? El revisionismo histórico, en el de, digamos, de condenar la historia por los valores actuales, está en ebullición en la cultura actual del mundo, ¿no? Vemos de que, por ejemplo, se cuestiona, y es cuestionable, pero una cosa es cuestionar un hecho, una acción, cuestionar a un personaje, y otra cosa es quitarle el otro lado que es las grandes hazañas, las grandes aventuras que emprendieron estos personajes y los grandes retos que al final fueron los que terminaron construyendo lo que somos. Somos producto de esos hombres que en un momento soñaron, que en un momento quisieron ir más allá de lo que sus antepasados habían llegado, ¿no? Y esa parte no podemos ocultarla, digamos, porque existió. Y pienso que la literatura sirve también para eso, para resaltar aquello que es tan importante de conocer, ¿no? Entonces, José, y para luego ya pasar a otro lugar, me gustaría que nos digas cómo te sentiste al terminar la novela, al ponerle, después de todas las correcciones, de eliminar borradores y de tener ya el producto final con el punto y con la palabra fin, ¿cómo te sentiste? ¿Qué es lo que esperas de las expectativas de lectoría y de difusión? Fue una sensación muy gratificante, de verdad.
Mira, primero yo lancé la novela por Amazon, pero lancé la novela con un capítulo menos. Un capítulo que lo estaba pensaba lanzarlo, pero tal vez, no sé por qué me apresuré mucho en lanzar la novela por Amazon, porque yo siempre mis novelas las lanzo por Amazon primero. No incluí el capítulo de los mapuches, ¿no? Pero dije, no, tengo que incluir este capítulo sí o sí. Entonces, la novela, cuando recién se escribió, pasó por 2 revisiones mías, ¿no? Como todo abogado que somos nosotros ya de por sí, o sea, conocemos las reglas un poco ortográficas, ¿no? No tan al detalle, pero las conocemos, entonces yo mismo traté de corregir mi novela, ¿no? Ya cuando agregué el nuevo capítulo, la corregí 3, 4 veces más y ahí lo mandé a un editor, ¿no? Que es un compañero conocido por ambos, ¿no? Que también hizo correcciones, ¿no? De estilo, algunos aportes gramaticales también. ¿Por qué? Porque una novela de más de 200 páginas, pues cualquier tema se te pasa, ¿no? Y ser una novela histórica y que tiende a ser una novela seria, tiene que ser muy revisada, ¿no? Entonces, la verdad que cuando se terminó todo, el diseño también de la portada, bueno, el diseño de la portada lo hice yo, porque también me gusta un poco, funco de diseñador y dibujante también, tengo mi lado dibujante y diseñador. La verdad que me sentí gratificado y yo mismo, cuando terminé la novela, la leí nuevamente yo. Y cuando la leí yo, pucha, que dije, no creía que había escrito esta novela. La verdad que te soy sincero, no lo creía. Y para terminar esta novela también mucho ayudó la pandemia, la verdad, porque la pandemia pues nos confinó en nuestros hogares y ahí aproveché. Salirte a navegar con Tupac Yupanqui. Exacto, ¿no? Y a conquistar pueblos. Claro, y un tip que también no le he dicho a muchas personas, pero yo escribía la novela con fondo, escuchando música. ¿Qué música escuchabas? Alborada, el grupo Alborada. El grupo Alborada. Capañán, escuchaba hay un ecuatoriano que se llama Alex Rojas, creo, Alex Rojas, no recuerdo bien el nombre ahorita, que canta la canción Cóndor Pasa, pero es una versión muy bonita. Y bueno, también el último Mochicano también, si bien no es una música inca, pero es una música nativa norteamericana, pero como que cuando lo escuchaba a volumen bajo, pucha, que nacía la inspiración, ¿no? A poder escribir la novela, ¿no? Es un tip que tengo, ¿no? Para escribir. Muy bien. ¿Qué esperan los lectores de José Villanueva? ¿Qué viene? ¿Qué proyectos, qué ideas, qué planes? Bueno, después de terminar esta novela y consolidar su difusión, porque la idea es ahora consolidar su difusión de la novela, no sé, pues en las ferias. Actualmente envío un paquete de libros a la Feria Internacional del Libro de Ayacucho, no con stand propio, sino que bueno, fue alguien que le gustó la novela, un editorial me dijo, oye, pásame los libros, yo los voy a vender, los voy a distribuir allá. Pero me imagino que de acá en la próxima feria que haya, grande, pues va a estar más, ya más presente y tal vez como una conferencia mía, ¿no? Y bueno, mi próximo trabajo que tengo aparte después de esta novela me gustaría escribir una novela sobre la Guerra del Pacífico. ¿Te vas a quedar con la novela histórica por ahora? Por ahora sí, y ahí, después de terminar esa novela histórica de la Guerra del Pacífico, retomar a la ciencia ficción, ¿no? Que es mi primera saga que tengo, que la tengo inconclusa, porque son 4 libros, ¿no? Uh-huh. Que se desarrolla millones de años atrás, ¿no? ¿Atrás? Es una novela de ciencia ficción del pasado. Del pasado, sí, con tecnología, ¿no? Espero leerla y que podamos tener una conversación sobre esa saga en el futuro, ¿no? Te agradezco y vamos de repente a otra locación para conversar un poco más. Ya, gracias. Cuídate de los nobles, hijo. Cuando yo ya no esté con ustedes, muchos querrán conspirar para obtener tu trono. Por ahora están tranquilos, porque te respetan. Pero si muestras un mínimo de debilidad, serás una presa fácil para ellos. Por eso es importante que el amor no nuble tu raciocinio. El amor es algo bello, pero depender de ello siempre es una gran debilidad, que tus enemigos podrán usar en tu contra. Gracias por el consejo, padre. Tupac le respondió a Pachacútec. No he acabado aún, interrumpió Pachacútec. La gente siempre te verá como un ser divino, pero las panacas reales saben que eres tan mortal como cualquier persona. No dudes en castigar cualquier intento de traición, aunque venga de tu propia sangre. Y así, amigos, concluimos con un episodio más de El Norte no olvida.
Gracias por su atención, no olviden de compartir, de darle like y principalmente de leer a los escritores y pensadores del norte del Perú. Muchas gracias.